Antes de empezar, deja tu me gusta abajo y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna historia increíble como esta. Será un placer tenerte con nosotros en este viaje. ¿Vamos? El polvo del camino de tierra se pegaba a las ventanillas del coche de Elara, un velo marrón que parecía querer tragarse el mundo exterior. Con cada kilómetro que avanzaba, el pueblo de Valle Silencioso se revelaba menos como un refugio rural y más como una herida abierta en medio de la nada. Ella no venía para un reencuentro, sino para un cierre, para ocuparse de los restos de una vida que apenas conocía, la de su hermana, Lena. La noticia del accidente de coche había llegado a través de una llamada seca e impersonal de un sheriff local, cuyas palabras parecían ensayadas, desprovistas de cualquier emoción genuina. El viaje era una mancha de tristeza y confusión, una amarga obligación que necesitaba cumplir. Al aparcar frente a la pequeña y desgastada casa de Lena, el silencio fue lo primero que la golpeó. No era la paz del campo, sino un silencio pesado, expectante, como el aire antes de una tormenta violenta. Dentro de la oficina del sheriff, un hombre corpulento con una mirada vacía le entregó una carpeta. El testamento de Lena era simple, casi ingenuo, nombrando a Elara como tutora temporal de sus 3 hijos en caso de su muerte. La palabra temporal resonó en la habitación sofocante, una frágil boya de salvación en un océano de responsabilidad repentina que amenazaba con ahogarla. El oficial describió el accidente con detalles mecánicos: un neumático reventado, una curva traicionera, una tragedia lamentable. Los 3 rostros que la recibieron en la puerta de la casa de su hermana eran máscaras de un trauma silencioso. Leo, el mayor con 12 años, tenía la mirada de un soldado en territorio enemigo, sus hombros tensos bajo el peso de una responsabilidad que ningún niño debería cargar. Maya, de 8 años, aferraba un cuaderno de dibujo como si fuera un escudo, sus grandes y oscuros ojos siguiendo cada movimiento de Elara, pero sin encontrar nunca los suyos. El pequeño Sam, con solo 5 años, simplemente se escondió detrás de la pierna de su hermano, un fantasma en su propia casa. No lloraban. Ese silencio era más perturbador que cualquier llanto. Los primeros días fueron un baile torpe en torno al dolor. Elara intentaba establecer una rutina, preparar el desayuno, hacer las camas, gestos simples que parecían absurdamente complejos en aquel ambiente cargado. Los niños se movían por la casa como espectros, sus voces reducidas a susurros o monosílabos. Cualquier mención a su madre o al accidente era recibida con un muro de silencio infranqueable. Leo se volvía agresivamente protector, mientras Maya se refugiaba en sus dibujos, llenando páginas y más páginas con figuras oscuras y coches rotos bajo una luna aterradora. Elara sentía que no solo estaba cuidando de huérfanos, estaba guardando secretos. La hostilidad del pueblo era sutil, pero innegable. En el 200 único mercado local, las conversaciones cesaban cuando Elara entraba. Las miradas la seguían por los pasillos, una mezcla de lástima y resentimiento. Las preguntas sobre su estancia se hacían con una curiosidad cortante, y las respuestas a sus propias preguntas sobre Lena eran vagas, evasivas. Era callada, decían. Le gustaba mantenerse en lo suyo. Era como si todo el pueblo estuviera recitando el mismo guión, un guión diseñado para mantenerla fuera, una forastera no deseada que había venido a remover asuntos que debían permanecer enterrados junto a su hermana. Fue en una tarde lluviosa, mientras ordenaba el armario de Lena, que Elara encontró la primera pieza del rompecabezas. Escondida en el fondo de una caja de zapatos, bajo viejas fotografías, había una pequeña agenda. Las últimas entradas estaban escritas con una caligrafía temblorosa, apresurada, nombres de calles, números de matrículas y repetidamente las iniciales E.V. La última frase, fechada 2 días antes del accidente, era un escalofrío en la espalda. Él sabe que yo sé. No se detendrá. Por los niños no puedo parar. La sangre de Elara se heló.
Aquello no era el diario de una mujer que esperaba morir en un accidente. El nombre que correspondía a las iniciales E1B no fue difícil de encontrar. Elias Vance era el sol alrededor del cual orbitaba Valle Silencioso. Dueño del aserradero que empleaba a la mitad del pueblo, su generosidad era legendaria. Sus contribuciones a la comunidad, una constante. Apareció en la puerta de Elara unos días después, con un plato de comida en las manos y una cálida sonrisa en el rostro. Era un hombre carismático, de habla mansa y mirada penetrante. Ofreció sus condolencias, habló de la tragedia que había caído sobre la familia y con una preocupación paternal, mencionó lo difícil que sería para una mujer de ciudad adaptarse y cuidar de 3 niños traumatizados. Elara sintió una alarma instintiva sonar dentro de ella. Las palabras de Vance eran suaves como la seda, pero la intención detrás de ellas parecía áspera como el papel de lija. Se ofreció a ayudar de cualquier manera, incluso a encontrar un hogar más adecuado para los niños, si la carga se volvía demasiado grande. Era una oferta velada, una sugerencia de que ella era inadecuada. El primer movimiento en un juego que apenas comenzaba a entender. Mientras él hablaba, notó la mirada de Maya fija en él, el lápiz en su mano temblando mientras dibujaba otra figura sombría, esta vez con una sonrisa ancha y cruel que se asemejaba espeluznantemente a la del visitante. La visita de Elias Vance fue el catalizador. A partir de ese día, la presión sutil se intensificó. Llegó una carta de un abogado local, representando a un supuesto grupo de ciudadanos preocupados, que cuestionaba la estabilidad del entorno que Elara podía ofrecer. El sheriff la detuvo en la calle para una charla amistosa, advirtiéndole sobre los peligros de imaginar cosas en un momento de duelo. Eran pequeños pinchazos, diseñados para desestabilizarla, para pintarla como una intrusa paranoica e incapaz. Estaba siendo aislada, metódicamente, por la misma comunidad que Vance supuestamente lideraba con benevolencia. Las noches se volvieron las más difíciles. Sonidos inexplicables fuera de la casa, el crujido de una rama que sonaba como un paso, la sensación constante de estar siendo observada. Una noche, Elara se despertó y encontró la puerta trasera entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado con llave. No se robó nada. Nada estaba fuera de lugar, excepto por la sensación de violación, el mensaje claro de que podían entrar cuando quisieran. Era una guerra psicológica, y ella estaba perdiendo. La falta de sueño y el estrés constante comenzaron a pasarle factura, haciéndola dudar de su propia cordura. Fue uno de los dibujos de Maya el que proporcionó la siguiente pista crucial. En medio de docenas de imágenes de coches rotos, había una que mostraba un árbol específico. Una vieja y retorcida higuera silvestre que se encontraba en los límites de la propiedad de Lena, cerca de un pozo antiguo y abandonado. En la base del árbol, en el dibujo, había una pequeña caja. Elara recordó una anotación en la agenda de Lena. Higuera silvestre, la raíz de todo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sabía que tenía que ir allí, que la respuesta que buscaba estaba enterrada bajo ese árbol. Esperó hasta que los niños estuvieran profundamente dormidos. La luna, un disco pálido en Minamosint, el cielo nublado. Con una linterna y una pala de jardín, Elara salió a la oscuridad fría, el sonido de los grillos pareciendo amplificado y siniestro. El aire estaba pesado, cargado de humedad y miedo. La vieja higuera silvestre parecía un centinela sombrío, sus ramas como brazos esqueléticos. Empezó a cavar en la base del árbol, el metal de la pala raspando contra piedras y raíces. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Cada sonido de la noche la hacía saltar de susto. Después de casi media hora de excavación frenética, la pala golpeó algo hueco. Era una pequeña caja de metal, oxidada y húmeda de tierra. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro, protegido por una bolsa de plástico, había un conjunto de documentos antiguos, una escritura de propiedad original, informes geológicos
y una confesión firmada y fechada décadas atrás. Los papeles demostraban que la tierra en la que operaba el aserradero de Vance, la fuente de toda su riqueza y poder, nunca le había pertenecido. Las había robado mediante fraude e intimidación, y los documentos detallaban cómo el propietario original había desaparecido misteriosamente. En el momento en que el Ara comprendió la magnitud de su descubrimiento, el haz de luz de una linterna cortó la oscuridad, cegándola. Dos figuras emergieron de las sombras, hombres grandes y silenciosos que reconoció como capataces del aserradero de Vance. No hubo palabras, solo la amenaza implícita en su presencia. El pánico se apoderó de ella. Agarró la caja y corrió, tropezando por el bosque oscuro, las ramas arañando su cara y brazos. El sonido de sus perseguidores era pesado y constante, una promesa de captura inminente. No solo huía por sí misma, huía con la única arma que podría salvar a los niños. La persecución fue un borrón de terror. El Ara no conocía el bosque. Cada árbol parecía igual en la oscuridad opresiva. Podía oír a los hombres acercándose, sus voces bajas y guturales cortando la noche. En un acto de desesperación, se arrojó a un arroyo poco profundo, el agua helada robándole el aliento, pero enmascarando su olor y sus sonidos. Escondida bajo una orilla cubierta de vegetación, contuvo la respiración mientras los haces de luz de las linternas barrían el área sobre ella. Por un momento que pareció una eternidad, el mundo se redujo al sonido de su propio corazón y al crujido de las botas de sus perseguidores. Pasaron de largo. Después de largos minutos en silencio, salió del agua, temblando de frío y miedo, pero aferrando la caja de metal como si su vida dependiera de ello. Y así era. Regresó a casa por una ruta tortuosa, evitando el camino principal. Al entrar silenciosamente por la puerta trasera, lo primero que vio fue a Leo, sentado en la cocina, sosteniendo un viejo bate de béisbol, sus ojos desorbitados por el miedo, pero firmes en su determinación de proteger a sus hermanas. En ese momento, el Ara supo que ya no podía huir, tenía que luchar. Al día siguiente, la fachada de normalidad se había derrumbado por completo. Un coche con los cristales tintados estuvo aparcado al otro lado de la calle durante todo el día. Una presencia constante e intimidante. El teléfono sonaba, pero cuando contestaba, solo había silencio en la línea. Elias Vance ya no necesitaba sutileza. Sabía que ella tenía los documentos, y ella sabía que él haría cualquier cosa para recuperarlos. La casa de Lena ya no era un refugio, se había convertido en una prisión, un asedio silencioso donde ella y los niños eran los rehenes. El Ara sabía que no podía confiar en nadie en el pueblo. El sheriff, el abogado, los vecinos, todos estaban en el bolsillo de Vance o demasiado asustados para ayudar. Su única esperanza estaba fuera. Usando un viejo portátil de Lena y una conexión a internet inestable, comenzó a investigar. Buscó periodistas de investigación en ciudades vecinas, abogados especializados en corrupción corporativa, cualquier persona que estuviera fuera del alcance de la influencia de Vance. Era una carrera contra el tiempo, una búsqueda desesperada de un aliado en un mundo que de repente se había vuelto totalmente hostil. Mientras el Ara trabajaba frenéticamente, los niños parecían sentir el cambio en la atmósfera. La tensión era palpable. Leo dejó de ir a la escuela, insistiendo en quedarse para ayudar a vigilar. Maya, por primera vez, comenzó a dibujar figuras de su tía junto a ellos, una figura protectora de pie contra las sombras. Y el pequeño Sam, en un momento de claridad infantil, abrazó la pierna de el Ara y susurró: «El hombre malo no nos va a atrapar, ¿verdad?». La pregunta golpeó a el Ara con la fuerza de un puñetazo, solidificando su resolución. No estaba luchando por una propiedad o por venganza. Estaba luchando por ellos. Finalmente encontró un nombre, un periodista de un periódico de la capital del estado, conocido por su tenacidad y por exponer la corrupción en pueblos pequeños. El correo electrónico que envió fue conciso y urgente:
adjuntando fotos de los documentos tomadas con su móvil. Explicó la situación, el accidente, la intimidación, el asedio. No sabía si él respondería, si le creería, pero era su única oportunidad. Cada minuto que pasaba parecía una cuenta atrás hacia un desastre inevitable. Vance no era un hombre que esperaría mucho tiempo. Esa noche, la amenaza se volvió explícita. Una piedra fue arrojada por la ventana de la sala de estar, envuelta en una nota. El mensaje era corto y brutal. Entrega lo que no es tuyo, o la próxima. Tragedia familiar será aún mayor. El sonido del cristal rompiéndose hizo gritar a los niños. El Ara los reunió en su habitación cerrando la puerta con llave y empujando una cómoda contra ella. El miedo era un sabor metálico en su boca, pero al mirar los rostros aterrorizados de los niños, el miedo dio paso a una furia fría y determinada. Él había cruzado la línea, había amenazado a los niños. Con el corazón en la garganta, el Ara tomó una decisión audaz. Sabía que Vance esperaba que se encogiera de miedo, que se escondiera. En cambio, cogió el teléfono y llamó al número comercial del aserradero, pidiendo hablar directamente con él. Cuando su voz suave y controlada sonó en la línea, ella mantuvo la suya firme. «Sé lo que hiciste, Elias», dijo, su voz temblando solo ligeramente. «Lo tengo todo. La escritura, la confesión, todo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio pesado de ira contenida. «Estás cometiendo un gran error, chica de ciudad». La voz de Vance, finalmente, respondió, desprovista de cualquier calidez. «¿No tienes idea de con quién estás tratando?» «Oh, creo que sí», respondió el Ara, la desesperación dándole un coraje que no sabía que poseía. «Un periodista de la capital está de camino aquí. Le envié copias de todo. Si algo nos pasa, a cualquiera de nosotros, esta historia no será solo sobre fraude de tierras. Será sobre asesinato. Y la primera persona a la que vendrán a buscar es a ti». Fue un farol, al menos en parte. El periodista aún no había respondido, pero la semilla de la duda estaba plantada. Estaba convirtiendo su aislamiento en un arma, sugiriendo que había fuerzas externas involucradas, fuerzas que Vance no podía controlar. Le dijo que dejaría la caja original en un lugar público en la ciudad vecina a la mañana siguiente, pero que las copias ya estaban a salvo. Era una maniobra para ganar tiempo, para sacarlo de su zona de confort y forzarlo a retroceder, aunque fuera temporalmente. La noche que siguió fue la más larga de su vida. Cada crujido del suelo, cada susurro de hojas afuera, parecía un presagio de violencia. Se sentó de espaldas a la puerta de la habitación de los niños, la caja de metal en su regazo, escuchando la respiración suave de los tres inocentes que ahora dependían entieramente de ella. Ya no era una visitante reacia, era su guardiana, su protectora. La identidad que le había sido impuesta por la tragedia ahora se había convertido en su razón de ser, su fuerza motriz. A la mañana siguiente, un coche desconocido se detuvo frente a la casa. No era el vehículo oscuro y amenazador del día anterior. Un hombre de mediana edad, con un rostro cansado pero decidido, salió y caminó hacia la puerta. Se presentó como David Renner, el periodista al que le había enviado el correo electrónico. Sostenía una copia impresa de su mensaje. «Casi borro esto», dijo, «pero algo en tu historia parecía demasiado real para ser ignorado. E hice una llamada a un amigo en la policía estatal. Ellos también están en camino». El alivio que inundó a el Ara fue tan abrumador que sus piernas flaquearon. La llegada de ayuda externa rompió el hechizo de Vance sobre el pueblo. Cuando los coches de la policía estatal llegaron, con sus sirenas cortando el silencio opresivo, fue como si el aire se estuviera limpiando. El sheriff local se puso pálido, y los habitantes del pueblo, que antes observaban con hostilidad, ahora miraban con una mezcla de miedo y curiosidad. La cortina de miedo que Elias Vance había tejido durante décadas estaba empezando a rasgarse. La verdad, antes un secreto susurrado,
estaba a punto de ser gritada al mundo. La investigación que siguió fue rápida y decisiva. Los documentos en la caja eran irrefutables. Confrontado con la prueba de sus crímenes pasados y la sospecha de asesinato, el imperio de Elias Vance se derrumbó. Su carisma se deshizo bajo el peso de la ley, revelando al sociópata manipulador que se escondía debajo. Los hombres que la habían perseguido fueron arrestados y sus confesiones implicaron a Vance directamente no solo en la persecución, sino también en el sabotaje del coche de Lena. El accidente fue, de hecho, un asesinato a sangre fría. Para Elara y los niños, la vida no volvió a la normalidad. No había una normalidad a la que regresar. En cambio, comenzaron a construir algo nuevo. La casa, antes un lugar de trauma y miedo, lentamente comenzó a llenarse de sonidos diferentes. El sonido de la risa vacilante de Maya, las preguntas interminables de Sam, e incluso la música que Leo comenzó a tocar de nuevo en su vieja guitarra. El silencio se había roto, reemplazado por la promesa frágil, pero real, de un futuro. Elara formalizó la tutela de los niños, no como una obligación temporal, sino como una elección permanente. Ya no era una forastera en el pueblo, pero tampoco pertenecía ya a él. Juntos, los cuatro decidieron dejar Valle Silencioso atrás, para encontrar un lugar donde las sombras del pasado no fueran tan largas. Vendieron la casa y la propiedad, la tierra por la que Lena había muerto, y usaron los recursos para empezar de nuevo, lejos de todo. Su viaje estaba lejos de terminar. Las cicatrices de la pérdida y el miedo permanecerían, pero ahora estaban unidos por un lazo forjado en el fuego de la adversidad. Elara miraba los tres rostros en el asiento trasero de su coche, mientras se alejaban de Valle Silencioso para siempre, y veía no solo a sobrinos y sobrinas, sino a sus hijos. Había llegado al pueblo para enterrar a su hermana, pero en el proceso había encontrado una familia y una fuerza que nunca supo que poseía. La transformación de Elara fue profunda. La mujer de ciudad, que vivía una vida de independencia superficial, se había convertido en una leona, una protectora feroz. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en actuar a pesar de él. La lucha por la justicia para Lena se convirtió en una lucha por la vida para los niños, y en esa batalla se encontró a sí misma. Ols, legado de su hermana, no fue solo la tragedia de su muerte, sino la familia que nació de sus cenizas. El antagonista, Elias Vance, se convirtió en una nota a pie de página en sus vidas, un sombrío recordatorio del mal que puede esconderse detrás de una sonrisa. Su caída fue una lección para el pueblo sobre el peligro del silencio y la complicidad. Pero para Elara, la lección era más personal. Aprendió que el amor puede surgir de las circunstancias más oscuras y que la responsabilidad, cuando se abraza, puede ser el ancla más poderosa. La historia de ellos no era sobre un final feliz en el sentido tradicional. Era sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la capacidad de encontrar luz en la oscuridad más profunda. Era sobre cómo una familia, unida por el dolor y el peligro, podía encontrar un camino hacia la curación. El camino por delante era desconocido, pero lo enfrentarían juntos, ya no como víctimas de un pasado trágico, sino como supervivientes, unidos por un vínculo inquebrantable. La partida de Valle Silencioso no fue una huida, sino una liberación. Elara observó por el retrovisor cómo la señal del pueblo desaparecía en la distancia. No sentía odio, solo una profunda sensación de cierre. Se había hecho justicia, pero la verdadera victoria estaba sentada a su lado y en los asientos traseros. Eran los latidos de tres corazones jóvenes que ahora dependían de ella y el suyo propio, que había encontrado un propósito más grande del que jamás había imaginado. Condujeron hacia el amanecer, un nuevo horizonte abriéndose ante ellos. El peso del pasado todavía estaba allí, pero ya no era una carga aplastante. Se convirtió en parte de su historia.
el cimiento sobre el cual construirían su futuro. Elara sabía que habría días difíciles, pesadillas y recuerdos dolorosos, pero también habría risas, crecimiento y amor. Se había convertido, inesperadamente, en su guardiana, y ellos, sin saberlo, se habían convertido en su salvación. El recuerdo de Lena estaría siempre con ellos, no como una sombra de tristeza, sino como la chispa que los unió. Su coraje al enfrentar a Vance, aunque le costó la vida, fue lo que finalmente los salvó. Elara honraría ese sacrificio, criando a los hijos de Lena en un ambiente de seguridad y amor, asegurándose de que crecieran sabiendo la verdad, no solo sobre el mal que se les infligió, sino sobre la fuerza del amor que los salvó. El pequeño y aislado pueblo de Valle Silencioso continuaría con sus propias cicatrices. Una comunidad forzada a confrontar la oscuridad que había permitido crecer en su seno. Quizás con el tiempo, el pueblo también podría sanar, pero esa ya no era la historia de Elara. Su historia ahora se estaba escribiendo en cada kilómetro que los distanciaba de ese lugar, en cada sonrisa compartida dentro del coche. Leo, por primera vez en semanas, bajó la guardia lo suficiente como para quedarse dormido, su cabeza apoyada en la ventanilla. Maya estaba dibujando en su cuaderno, pero las figuras sombrías habían sido reemplazadas por un sol brillante y una casa con 4 personas tomadas de la mano, y Sam, en su silla de coche, simplemente tarareaba una melodía suave. Elara miró la carretera por delante, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Era un comienzo. La narrativa de sus vidas había sido irrevocablemente alterada por aquellos días aterrorizantes. La premisa de su familia era la tragedia, pero el tema se había convertido en la resiliencia. Elara ya no era solo la hermana de Lena o la tía de los niños. Era la matriarca, la roca. Había enfrentado a un monstruo escondido a plena vista y había vencido, no con fuerza bruta, sino con tenacidad, inteligencia y un amor protector que no sabía que poseía. El viaje que había comenzado con una llamada fúnebre se había transformado en el viaje de una vida. El punto final de ese capítulo oscuro era el punto de partida para uno nuevo, lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. Eran una familia improbable, forjada en 1900, el trauma, pero destinada a encontrar la paz. La carretera se extendía ante ellos, un camino lejos de la oscuridad y hacia una luz que ellos mismos crearían. El secreto sombrío de Valle Silencioso estaba ahora expuesto, y el poder del antagonista, que parecía tan absoluto, demostró ser una ilusión frágil. La verdad, una vez revelada, tenía un poder propio, un poder que Elara había empuñado para proteger a su nueva familia. Aprendió que incluso la persona más común puede realizar hazañas extraordinarias cuando es movida por el amor y la necesidad de proteger a los inocentes. La conclusión de su estancia en Valle Silencioso no fue un final, sino un punto de inflexión. La experiencia la dejó permanentemente cambiada, más fuerte, más sabia y con una comprensión más profunda de lo que significaba ser una familia. La lección que quedó no fue de miedo o de pérdida, sino de un coraje feroz que nace en el corazón cuando todo lo que se ama está en juego. Elias Vance se pudriría en la cárcel, su nombre convirtiéndose en un cuento con moraleja. Pero Elara y los niños no vivirían en su sombra. Eligieron vivir en la luz del legado de Lena, un legado de amor y sacrificio. El recuerdo de él sería solo eso, un recuerdo, mientras que su futuro era un lienzo en blanco, listo para ser llenado con nuevos colores, nuevas experiencias y la seguridad de estar juntos. La carrera contra el tiempo había terminado. Habían ganado. Ahora, el viaje era diferente. Ya no era una cuestión de supervivencia, sino de vivir, de aprender a confiar de nuevo, a reír libremente y a soñar con el mañana sin miedo. Y Elara estaría allí para guiarlos, en cada paso del camino,
la guardiana que se convirtió en madre. El coche continuó, llevándolos lejos del Valle del Silencio y hacia el sonido de su propia vida recomenzando. La historia de cómo se convirtieron en una familia se contaría no con palabras de terror, sino con la gratitud silenciosa de quien ha sobrevivido a la tormenta y ha encontrado un puerto seguro el uno en el otro. El paisaje rural dio paso a los suburbios y luego a las luces lejanas de una nueva ciudad. Para Elara, no era solo un cambio de escenario, sino un cambio de alma. Había sido forjada en el crisol del miedo y la responsabilidad, y había emergido entera, más fuerte, con 3 pequeñas razones para seguir luchando, para seguir amando, para seguir viviendo. El sol estaba ahora alto en el cielo, bañando el interior del coche con una luz cálida y prometedora. Elara miró el rostro dormido de Leo, los dibujos esperanzadores de Maya y escuchó la canción inocente de Sam. Un sentimiento de paz, una paz ganada con mucho esfuerzo, finalmente se instaló en su corazón. Estaban a salvo, estaban juntos, estaban en casa. La herencia que Lena dejó no fue de dinero o propiedad, sino de amor y resiliencia, una herencia que Elara ahora llevaba. Había desvelado la verdad y garantizado la seguridad de los niños, silenciando al villano para siempre. Pero, más importante aún, había encontrado su verdadero lugar en el mundo, al lado de ellos. La ciudad de Valle Silencioso se convirtió en un punto en el mapa, un capítulo cerrado. La nueva narrativa de ellos apenas comenzaba, y las páginas estaban abiertas, esperando ser llenadas con las alegrías simples y las victorias silenciosas de una familia que se negó a ser rota. El silencio en el coche ahora no era pesado, sino cómodo. Era el silencio de quien no necesita palabras para entenderse, el silencio de la pertenencia. Y en ese silencio, Elara supo, con una certeza absoluta, que todo saldría bien. El viaje había cambiado su vida permanentemente, dejando la lección de que el amor es el arma más poderosa contra la oscuridad. Llegamos al final por hoy, pero a esta historia todavía le queda mucho por contar. La continuación solo depende de ustedes. Dejen en los comentarios la petición de la parte 2 para que yo sepa que quieren más. Si te emocionaste o te sorprendiste con este video, deja tu like, suscríbete para que hagamos crecer esta comunidad y compártelo para que más personas conozcan esta increíble jornada. Un abrazo y hasta el próximo video.